amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este su canal Ingeniería Química Fácil, donde hoy continuamos hablando de termodinámica de electrolitos. Bueno muchachos, antes de empezar con este video, déjenme decirles que no se me ha olvidado que tengo una deuda con ustedes. Unos temas que quedaron por tratar en el anterior video, que por motivos de tiempo no alcanzamos a hacerlo. Con eso vamos a iniciar ahora. Uno de esos temas fue en qué consistía el método isopiéstico. Cuando hablábamos de obtener datos de coeficientes de actividad, pues entremos en materia con este. El método isopiéstico se basa en obtener el equilibrio termodinámico entre, ojo, dos disoluciones. ¿Quiénes son esas dos disoluciones? Una de referencia, que por lo general es NaCl acuoso, y otra la solución que se investiga. ¿Qué características tienen estas soluciones? Pues bien, lo que pasa es que para la solución de referencia se conoce la actividad del solvente en función de la concentración a la temperatura de interés. ¿Qué es lo que hacemos? Mezclamos las dos soluciones, esperamos a que lleguen al equilibrio, y como se conoce la actividad del disolvente en función de la concentración a la temperatura de interés, podemos aplicar equilibrio líquido-líquido, así como lo expresa esta relación. La concentración del componente I en la fase I por el coeficiente de actividad del componente I en la fase alfa, es igual a la composición del componente I en la fase beta por el coeficiente de actividad del componente I en la fase beta. En este caso, conocemos las concentraciones tanto de la solución que se investiga como la de referencia, pues nosotros mismos vamos a establecer estas concentraciones. Y la condición principal, la herramienta por la cual nos sirve usar una solución de referencia. Conocemos la actividad del disolvente en función de la concentración a la temperatura deseada. Conocemos el coeficiente de actividad. ¿Qué nos va a quedar solamente para calcular? El coeficiente de actividad de la solución que se investiga. De tal manera que para distintos valores vamos a poder obtener distintos coeficientes de actividad. Mejor dicho, vamos a obtener estos datos. El método isopiéstico consiste en esto. Interesante, ¿no? Esa fue la deuda primera que obtuve en el video anterior. Ahora también os había hablado de celdas electroquímicas. ¿En qué consisten las celdas electroquímicas? Pues estas constan de dos electrodos sumergidos en una disolución de electrolitos y conectados por un conductor. ¿Qué es lo que va a pasar? Que por este conductor circulan los electrones. ¿Por qué van a circular? Porque están en una disolución de iones. Más adelante voy a mostrar un pequeño esquema para que se logre ver claramente esto. ¿Qué sucede? Que hay dos tipos de celdas electroquímicas. ¿Cuáles son estos dos tipos? Celda galvánica y celda electrolítica. Entrando en materia con estos dos tipos de celdas, vemos que la celda galvánica, una reacción química espontánea produce electricidad. Mientras que la celda electroquímica es lo contrario. Una fuente de corriente externa provoca la reacción química. En palabras más simples, celda galvánica, reacción produce electricidad. Celda electrolítica, electricidad produce reacción. Aquí podemos ver un pequeño esquema de cada una de ellas. Tenemos nuestro ánodo, nuestro cátodo, la disolución de iones, el conductor, y se va a producir la electricidad. Aquí tenemos el ánodo, el cátodo, la solución de iones, pero tenemos esta batería que representa una fuente eléctrica, donde gracias a dicha fuente eléctrica se produce la reacción entre el ánodo y el cátodo. Mientras que aquí la reacción entre el ánodo y el cátodo es lo que genera la corriente eléctrica, ¿ok? Ahora, ¿cómo se miden los potenciales aquí? Pues sencillo, esto es una representación un poco más real. Aquí está esto en 2D, aquí está, digamos, en 3D. Ánodo, cátodo, la solución en estudio. Y para la medición de los potenciales es colocar un instrumento de medición entre el ánodo y el cátodo, en este caso un voltímetro digital. De tal manera que vamos a poder obtener los potenciales dados por este voltímetro. Listo.
Y ahora la tercera deuda, para ya entrar en materia con la nueva temática que vamos a abarcar en este video, propiedades coligativas. Una temática muy chévere. ¿En qué consisten las propiedades coligativas? Pues estas son aquellas que dependen del efecto, ojo, colectivo del número de partículas de soluto en una disolución, no del tipo de soluto, más bien del número de partículas de soluto. Son 4. Van a ver por qué digo esto de número de partículas de soluto cuando explique cada una. La primera que vamos a mencionar, abatimiento de presión de vapor. ¿Qué sucede? Que cuando añadimos un soluto no volátil a un solvente, este disminuye su presión de vapor, por eso se llama así abatimiento de presión de vapor. ¿Y esto por qué sucede? Porque las moléculas del líquido van a estar más ocupadas ahora con soluto, lo que genera esa disminución de la presión de vapor. Si ven como el número de partículas puede afectar una propiedad como la presión de vapor, pero lo mismo sucede con el punto de fusión. Va a haber una disminución en el punto de fusión gracias al incremento del número de partículas en el soluto, lo que hace que las moléculas del líquido estén más ocupadas por él. Aumento de punto de fusión, perdón, de ebullición, contrario a la presión de vapor y al punto de ebullición y al punto de fusión, el punto de ebullición va a aumentar. ¿Por qué? Porque va a ser más difícil alcanzar esa evaporación, la temperatura se va a elevar un poco, de tal manera que el punto de ebullición va a aumentar. Y la presión osmótica habíamos hablado anteriormente. La presión osmótica es esa propiedad que nos dice la presión que tengo que suministrar a un sistema para que deje de ocurrir la ósmosis. O entiéndase por ósmosis cuando el soluto de una solución, perdón, el solvente de una solución pasa de un medio de mayor concentración a una de menor concentración a través de una membrana. Entonces, estas son las propiedades coligativas. Un pequeño recorderis, sé que es algo que ya muchos han escuchado, pero es algo que vale la pena que repasemos cuando estamos hablando de termodinámica de electrolitos, ¿ok? Y bueno amigos, ahora sí, vamos a empezar este nuevo video hablando del coeficiente osmótico en una disolución de un electrolito. Primero que todo es importante que definamos un electrolito MX disuelto totalmente en un disolvente S, o sea, disociado totalmente, ¿ok? Ahora, si nosotros empleamos la escala de molalidad, el potencial químico del disolvente μ sub S está dado por esta expresión, donde este término que encontramos aquí representa el potencial químico del disolvente puro S. Todo lo que tengo en subíndice S hace referencia al disolvente, ¿ok? A una temperatura y presión del sistema, ¿ok? Y este término aparece nuevo acá. El coeficiente osmótico ya lo habíamos discutido en videos anteriores. El resto de términos se nos son conocidos, la actividad del disolvente y esto que hace referencia a que se encuentra en la escala de molalidad. A otra cosa, esto es actividad del disolvente para una solución ideal. Ahora, coloquemos esta expresión que acabamos de presentar aquí. ¿Qué pasa? Si una molécula de sal MX se disocia en B iones, la actividad del disolvente de una disolución ideal, ojo con eso, o sea, hacemos referencia a este término, está dada por esta expresión. ¿Qué podemos ver aquí? Miremos. Si así son las cosas, para una disolución real, sustituyendo esta expresión en esta 9.23, vamos a obtener lo siguiente. ¿Qué vamos a obtener? Que estos dos términos se van a poder cancelar porque son lo mismo y están en lados distintos de la igualdad. Y de este modo solo vamos a tener un término de cada lado de la igualdad. De tal manera que podemos cancelar estas constantes y nos queda la siguiente expresión, donde el coeficiente osmótico se puede observar aquí, depende de la escala de concentración, en este caso en la escala de molalidades. Ahora aclaremos algo. Si se utiliza la escala de concentraciones molares, la expresión anterior para el potencial químico del disolvente μ sub S la podemos escribir de la siguiente manera, donde aquí vamos a tener estos términos. Y es bueno recordar, aunque ya lo habíamos dicho,
que X sub S hace referencia a la fracción molar del disolvente. ¿Por qué es disolvente? Porque tiene el subíndice S. Y que el coeficiente de actividad del disolvente tiende a 1 cuando X sub S tiende a 1, ¿ok? ¿Qué pasa? En este caso, ¿quién es el estado estándar? El disolvente líquido puro a la temperatura y presión de la disolución. Importante tener en cuenta esto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos nosotros para determinar la fracción molar de un electrolito en disolución acuosa? Pues bien, si nosotros suponemos una disociación completa de este electrolito, la ecuación que nos define este término de fracción molar del electrolito en la disolución acuosa es esta que encontramos aquí, donde los términos son estos que vamos a describir. N sub W, cantidad de sustancia de agua por kilogramo de agua. V, pues bien, es la cantidad de iones, el total entre cationes y aniones. N sub mx es la cantidad de sustancia de electrolito por kilogramo de agua. 55.51 es la masa molar del agua. Y m sub mx, o es distinto, este es n y este es m, es la molaridad de la sal. Habiendo dicho esto, a continuación les voy a mostrar la siguiente tabla. ¿En qué consiste esta tabla? Esta tabla nos muestra el coeficiente de actividad gamma y otros que vamos a definir a continuación, que son coeficiente osmótico racional, se define como G, y molar, que se define como phi, de disoluciones acuosas de ácido sulfúrico a 25 grados Celsius y diferentes concentraciones. Aquí los podemos observar los valores que nos arrojan dichos coeficientes de actividad. ¿De qué nos podemos dar cuenta? El coeficiente de actividad del soluto se basa en la escala de molaridad. Fíjense que es el único que tiene el superíndice M. Mientras que el del disolvente se basa en la escala de fracción molar, comparado con este de acá. Y vamos a ver algo interesante. ¿Qué pasa? Si consideramos una disolución de ácido sulfúrico 1 molar a 25 grados Celsius, esto es, me voy a devolver 1 molar, 25 grados Celsius, esta fila de aquí. Observemos. ¿Qué pasa? Que el agua tiene un coeficiente de actividad de 1,014. Fijaos aquí, 1,014. ¿Y por qué estoy haciendo hincapié en esto? Pues esto lo digo porque este número no sugiere una gran desviación del comportamiento ideal. ¿Cómo así? Recordemos que el comportamiento ideal indica que el coeficiente de actividad es igual a 1. Y de 1 a 1,014 no hay una gran desviación, ¿cierto? De tal manera que esta es la razón por la cual nosotros hemos definido a los coeficientes osmóticos del disolvente. Coeficiente osmótico racional y coeficiente osmótico molar o práctico phi. ¿Por qué? Porque estos sí representan un comportamiento que nos permite identificar un comportamiento menos idealizado. Fijémonos aquí que sí representa ciertas diferencias con respecto al comportamiento ideal, no están tan próximos a 1. Fijémonos, aquí 1,014, 1,015, todos están muy cercanos a 1, mientras que estos coeficientes de aquí sí nos permiten identificar algo que no está tan cercano a 1, por lo tanto son más confiables en este aspecto. Y en esta manera nosotros tenemos que el coeficiente osmótico racional, o sea el G, se relaciona con el potencial químico a través de esta expresión. Aquí la podemos observar. Recordemos, subíndices S indican disolvente, esto indica estado estándar, todo esto, ¿ok? Ahora, G tiende a 1 cuando la concentración, la fracción molar del disolvente tiende a 1. Y esta fracción molar del disolvente se calcula suponiendo disociación total del electrolito.
Ok, con base a esto, ahora tenemos dos ecuaciones de potencial químico del disolvente. Esta que fue la que obtuvimos en el paso anterior y esta que ya la habíamos obtenido hace ratico, la 9.23a, donde esta ecuación todavía sigue estando en términos del coeficiente de actividad del disolvente, a diferencia de la que acabamos de obtener. ¿Qué sucede? Que si nosotros comparamos estas dos ecuaciones, obtenemos esta ecuación de acá, la cual relaciona la actividad disolvente con este coeficiente osmótico racional G. ¿Y qué tenemos con respecto a ese coeficiente osmótico racional G? Bueno, sabemos que se define como el molar phi por la relación presión osmótica solución real, presión osmótica solución ideal. Fíjense que hay una relación intrínseca entre ambos coeficientes osmóticos de solución. Y esto nos hace pensar que podemos encontrar una ecuación que nos permita relacionar estos dos, ¿cierto? ¿Por qué estoy diciendo esto y no simplemente escribo la ecuación como aquí lo dicen estas palabras? Pues miren lo que sucede, que los coeficientes osmóticos G y phi no son idénticos porque el valor de la presión osmótica en la solución ideal no es igual en la escala de molaridad que en la escala de fracción molar. No son iguales estos valores. De tal manera que para la escala de fracción molar nosotros definimos la presión osmótica en la solución ideal tal como aquí se muestra, siendo la fracción molar de disolvente en este caso expresada con base a esta ecuación que observamos aquí. Mientras que para la presión osmótica en la solución real hacemos uso de la ecuación 9.10, la cual habíamos explicado en un anterior video, el cual les invitamos a ver, está muy chévere. Y los datos experimentales de la actividad del solvente, pues lo necesitamos con base a esta ecuación, ¿ok? Aquí la recordamos de todos modos. Y ahora sí, tenemos que el coeficiente osmótico molar y el racional se relacionan con base a esta expresión de aquí. ¿Por qué es útil esta expresión? Porque esto representa mejores desviaciones de la idealidad. Es un comportamiento mucho más real que si simplemente empleamos el coeficiente de actividad del solvente. Y bueno amigos, no siendo más, ha sido todo por este video. Para mí es un placer siempre compartir este conocimiento con ustedes. Los invitamos a que si les ha gustado le den manito arriba, nos ayuden. Cualquier comentario es bien recibido por parte de nosotros. Y bueno, nos vemos a la próxima. Chao.